Empezar entonces con las preguntas, Pablo. Díganme, sí, mucho gusto. Me quedé realmente asombrada. Yo sabía que se estaban aplicando estos medicamentos para dormir a la gente en los geriátricos, pero no pensé que incluso estaban aprobados, no le voy a decir por ley, pero que había como una especie de decreto que autorizaba a Está estos en el diario lugares. oficial francés. Le explico. Hay un medicamento que se utiliza por vía oral, en pastillitas sin gotas, como mencioné. Ese medicamento lo utiliza muchísima gente en el mundo. Por vía endovenosa no se puede vender en farmacias. Ahora, puedo buscar el artículo del diario oficial, lo tengo en una diapositiva, pero se lo comento. En marzo del año 2020, el ministro de Salud de Francia dice: el medicamento que se utiliza para este tipo de patología, para los cuidados paliativos, o sea, es lo que hace que una persona que está al final de su camino de vida, sea por un cáncer, un problema neurológico, entonces dice que se duerma y que se duerme en paz. Y cuando se duerme, es prácticamente imposible de despertarlo, pero se va tranquilo. Eso solo se autoriza en cuidados paliativos. Dice: frente a la crisis del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID, se autoriza la venta de este medicamento en todas las farmacias del territorio nacional francés, con presentación de una receta, indicando que para las personas afectadas o susceptibles de ser afectadas por el COVID. ¿Susceptibles qué quiere decir? Que usted es mayor y que por eso lo voy a matar. No sé si me entienden. Y esto, que lo vengo denunciando desde abril, porque así fue que una amiga mía llegó a un hospital y le pusieron esta perfusión y no la pudimos despertar nunca. Y yo empecé a preguntar, ¿pero qué pasa? Lo volvieron a hacer en octubre. Y si usted ve una de mis diapositivas, los picos fueron en abril y en octubre de mortalidad. O sea, pensando que era una manera de manejar mejor esta epidemia. Entonces, lo ético y lo filosófico, lo político, tiene muchísimo que ver con esto, porque que una persona mayor tosa o que un hisopo le dé positivo no significa que hay que ponerle algo en la vena y que no se pueda despertar. Todo esto, por supuesto, está en el diario oficial francés. Lo buscan y lo encuentran sin ningún problema en el año 2020. Es una especie de vergüenza histórica. Sí, realmente. Bueno, voy a cambiar de tema porque me quedé helada. Y lo he vivido mucho en carne propia, por eso vamos a hablar de otra cosa, que tiene que ver con la capacitación de los médicos. Tampoco sabía que por sindicato los médicos deberían tener tiempo para actualizar su conocimiento. Qué interesante saberlo. Qué triste ver que eso no se cumple. No, eso es lo que están pidiendo. Ah, no existe todavía. En los hospitales públicos, cuando yo trabajaba, decía, teníamos 20% del horario pago para lo que se llama trabajo de interés general. O sea, es ir a los barrios, es trabajar en dispensarios o estudiar. Los médicos que están en consultorios privados, no. ¿Qué quiere decir? Que si usted una tarde entera se va a la biblioteca a estudiar, ese día no puede ver. ¿Cómo se puede pensar eso? Porque sabiendo que en el 2003 con el SARS-CoV-1 hubo protocolos de tratamiento y sabiendo que el ibuprofeno, la cortisona, la citromicina y el omeprazol son una alternativa para proteger el pulmón de alguien que tiene una infección viral, ¿por qué se le dice a la gente quédese en su casa con paracetamol solamente? Cuando había que darle algo para la fiebre, para la inflamación, para el tejido pulmonar. Y después hablaba de la tormenta de citoquinas como que fuera algo nuevo, cuando era algo en biología, sí. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿No saben, no estudian, o es el Estado, en este caso el Estado francés o el Estado monegasco, la Comisión Europea, que tiene que ocuparse que estos colegas tengan el tiempo y la formación suficiente y no sigan lo que digan desde Ginebra, paracetamol, quédese en su casa? Entonces, cuando la gente llegaba al hospital, tenía todo quemado.
llegaban destruidos. Desde que se hace este tipo de estrategia, hay muy poca gente, prácticamente no hay más gente en terapia intensiva. Y esto se sabía. Yo no paraba de decirlo, pero parecía que uno estaba gritando al viento, porque decía, ¿usted qué sabe si el OMS dice otra cosa? Inclusive acá en la Argentina. Me acuerdo que hice una charla y hubo comentarios muy desagradables, ataque personal, diciendo que se mete a hablar. No, yo estoy hablando de mí, yo no tengo nada que vender, no hago recitales, no vendo nada. Lo único que quería es decirles, hay estrategia terapéutica para evitar que la cosa se complique, nada más. Sí, por eso me interesaba hablar con usted, Pablo. Entonces, vamos a ir haciendo un hilo, ¿no? Sí. Había una forma de tratamiento, ya teníamos el antecedente en el 2003 con el primer SARS. De todas formas, la OMS alerta a la humanidad con el COVID-19 de una forma muy dramática. Sumamos la falta de tiempo, si se quiere, si queremos ser amables con la definición de lo que sucedió con los médicos que no pudieron observar esto que usted sí pudo hacer y que muchos otros también, no ha sido el único, pero la mayoría no, sencillamente acataba los procedimientos y los protocolos que han sido una vergüenza para la humanidad, como usted decía, en el caso de las residencias geriátricas. Entonces me pregunto, ¿por qué no esto de las teorías del complot que empiezan, digamos, a tomar un poco de forma, en realidad todo recae en la ignorancia o la falta de ganas de capacitarse, en la... A ver, ¿qué es lo que pasó? Todo funcionó mal y fue lo que ganas tienen todos de capacitarse. El problema es cómo se puede pensar que una persona que está estudiando para trabajar mejor sea considerado que está trabajando. No es vacaciones, sentarse o ir a un seminario o una conferencia. El estudio en actualización médica y bioquímica es trabajo, pero por eso no cobran. Entonces, si el sistema sanitario, por ejemplo, de los hospitales públicos, al menos los que yo conozco en Francia, existe por explotación de los médicos que están subpagados, porque los residentes y algunos médicos de planta ganan menos que los visitadores que les traen los prospectos. Pero ¿qué pasa? Con este cuento de la vocación, la gente trabaja. En los consultorios están trabajando también. Entonces, ¿qué significa actualizarse? ¿Qué es ir al gimnasio? ¿Es ir a escuchar un concierto o es trabajar? No se considera trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que molesta y duele son las falsas promesas. ¿Cómo es posible que haya gente que diga yo tengo la cura, yo tengo esto, yo te doy tal cosa y te curas? Cuando los ensayos mostraron que no servían. Y siguen, y siguen, y siguen. Ahora, la medicina pública no se hace con anécdotas. No es porque yo tomo tal cosa, entonces sirve para todos. Hay metodología. En la metodología de los ensayos clínicos, nada sirve de lo que se prometió. Son todas falsas promesas. Y sin embargo, hay gurús que se creen que tienen la verdad revelada. Tenés que tomar tal cosa, tenés que poner tan gotitas en el agua para que te produzca tal sustancia, tal halógeno, o tenés que tomar tal medicamento que se da para la sarna porque te va a curar, cuando los medicamentos para la sarna no tienen efecto antiviral. Nadie lo puede tratar. Sería fantástico que algo que es muy barato pueda ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una enfermedad que con 95% tenía cura espontánea, de ese 5%, casi todos, bien tratados, no tenían problema. Todo curado, o todo sirve, ¿me entienden? El problema es no llegar al 5% de la complicación. Para eso teníamos arma terapéutica y no se utilizó. Recién usted hablaba de la Organización Mundial de la Salud, de las instrucciones que daba la Organización Mundial de la Salud. Me quedé pensando, bueno, el tiempo de capacitación para los médicos, ¿no? Pero si este tiempo que van a tener para capacitarse va a venir con, por ejemplo,
no sé, cátedras de personas que participan en la Organización Mundial de la Salud, Dios mío, que me libren de la capacitación, ¿no? Porque van a terminar capacitando gente para seguir cometiendo errores. No, usted puede capacitar y cuando usted lo que hace es tomar datos de la bibliografía. No se capacita siguiendo instrucciones, o sea, no es obediencia de vida, no, es capacitación. Ahora, lo que traté de alertar ayer también, y que le digo que tenga muchísimo cuidado, es la campaña del invierno europeo ahora. Usted sabe, hace un mes que todos los días en televisión, yo llegué la semana pasada, hablaban de que hay algo gravísimo en los bebés. Como ya mucha gente no quiere hacerse estas inyecciones para evitar la forma severa en las personas vulnerables, se empezó a asustar con otro tema. Se lo comento en pocas palabras porque es importante para la Argentina. Todos los años cuando la temperatura baja de 10 grados o 8, y sobre todo los chiquitos que van a la guardería, tienen lo que se llama bronquiolitis. Bronquio que se inflama, los chiquitos empiezan a ahogarse con fiebre. Entonces, los kinesiólogos con masajes sacan las secreciones, empujan. El debate es la kinesiología, sí, la kinesiología no lo tiene que pagar el Estado, lo tiene que pagar o te paga. Bueno, ese es el debate que siempre hay y qué es lo que se hace. Cuando yo estaba en el hospital, había ensayo clínico de una vacuna en la cual se vacunaban chiquitos contra el virus respiratorio sincicial. Se llama así porque cuando usted lo cultiva, en las células que crecen hay sincicios, se pegan 3 o 4 membranas y forman una célula. El virus respiratorio sincicial se transmite por la saliva, por la tos, anda por el aire y agarra sobre todo a los chiquitos que están generalmente menos de 2 años, sobre todo menos de 1 año. Y es muy feo porque se ahogan, tienen una especie de falso cruz, la pasan muy mal los chicos y los padres, no duermen. No nos daba, el ensayo clínico no daba eficacia. La eficacia de los chiquitos tratados y del placebo era la misma. Uy, no puede ser, no puede ser. Se empezó un nuevo ensayo clínico con la preparación farmacéutica inglesa, que se termina hace poco, en septiembre, octubre. Cuando se termina esta preparación farmacéutica, da mejor que el placebo. Hasta ahí me sigue. Entonces, sí, qué suerte, tenemos una vacuna activa. Fantástico, tenemos vacuna activa, entonces vamos a presentar la carpeta a la FDA. Si quiere atienda el celular porque es importante lo que está diciendo, así no... No es un celular. Yo no bueno. Listo. Entonces, cuando terminan el ensayo clínico y muestran que los chicos que fueron inyectados con esta preparación tenían prácticamente ningún síntoma de la bronquiolitis, presentan esto en Washington. A la semana, esta gente muy inteligente contacta agencias de comunicación que intoxican a todos los pediatras de Europa que van todos los días a hablar de bronquiolitis. ¿Qué quiere decir? Que el día que aprueben esta inyección, esta vacuna para el virus respiratorio sincicial, todos van a correr a inyectar a los bebés. Entonces, no es que haya pánico porque es algo nuevo. Esta enfermedad la conocemos desde siempre. En vez de decir, hay una vacuna que va a salir, se habla del miedo a la bronquiolitis. Lo que significó que la semana pasada, en Mónaco no había más casi, en la farmacia mis padres desesperados buscando jarabes para la tos, buscando cómo hacer si los chiquitos tenían fiebre, el paracetamol y jarabe se encontraba, y me decían la farmacéutica que conozco, me decían, no te imaginas, solo me vienen a ver los padres de bebitos diciendo, tengo miedo a la bronquiolitis, no los manda más a la guardería, los manda a trabajar. Entonces usted se imagina que la comunicación de esta agencia son muy agudos y muy incisivos. ¿Qué quiere decir? Que si los pediatras se dejan embaucar, va a volver en el invierno de este hemisferio, como está pasando en el hemisferio de allá, una locura con los bebés. Sí, pero ahí bronquiolitis va a haber, y siempre la hubo. ¿Entiendes? Entonces, es muy serio esto. ¿Cómo escuchar lo que están explicando desde la prensa?
Las agencias son muy inteligentes y hay que tener muchísimo cuidado. De nuevo, sin caer en teorías complotistas, pero con evidencia. Siempre hubo bronquiolitis. Si esta inyección o esta vacuna funciona, qué suerte. Pero sí lo hubo. Ahora es pánico con los bebés. Pablo, recién usted hablaba de los residuos de producción que pueden quedar y que no habían sido correctamente expuestos, por lo menos en las vacunas rusas y chinas, y que por eso no se habían autorizado, ¿no? Digamos, al menos en Europa. Había entendido bien yo, ¿no? Eso. Dos cosas. Una es que no dieron los métodos de análisis del producto terminado. Entonces, primero no se sabía qué había dentro. Pero si yo le digo que en este frasco tengo 100 unidades para vacunar, ¿cómo hago para medirlas? Eso no lo dijeron. ¿Y qué pasa? Los que empezaron a analizar, había frascos con 100 y otros con 30. Entonces había gente que recibía la inyección, pero resulta que la cantidad de anticuerpos producida no era la que tenía que tener. De ahí que sean anticuerpos protectores es otra cosa, porque ten en cuenta que de todas maneras protegen porque la gente se sigue enfermando. Pero lo que el gobierno, la autoridad, tiene que proteger a su pueblo. Entonces, si usted está en la Comisión Europea y dice, bueno, dígame, ¿cómo puedo saber cuando yo saco un frasquito de la caja que ustedes me mandan, lo que hay adentro, y no me lo dicen? Es por dos razones. O porque no saben y no pusieron a punto el método de control del producto terminado, o porque entre lote y lote hay tanta diferencia que ustedes me van a rechazar los lotes. Pero no lo dijeron. Algo similar pasó acá en Argentina, tal vez esté al tanto. Ahora existe una resolución del juez Alfredo López, el juez de un juzgado federal en Mar del Plata, que ha suspendido la vacunación en los menores de edad de entre 6 meses y 16 años en Argentina, porque se hicieron 2 audiencias donde se presentaron colegas suyos, científicos del CONICET, y daban cuenta y le preguntaron a los representantes del Ministerio de Salud, que también asistieron a esta audiencia, antes de que el juez resuelva suspender la vacunación, en tanto y en cuanto no se les informe a los padres los efectos adversos de estos preparativos, como usted los llama. Y en esa audiencia, que quedó grabada, gracias a Dios, el Ministerio de Salud de acá de la Argentina le admite a los científicos que fueron, digamos, a buscar respuestas, muchas de esas preguntas, las que usted se hace acá en esta entrevista, y les preguntaron a ver si ellos, cuando llegaban los viales de cualquier laboratorio, entre el ANMAT o el Ministerio de Salud o el organismo que corresponda, si los habían analizado. Y dijeron que no se analizan acá, que sencillamente se confía en el análisis previo o en la información que viene, que acompaña, toda esa documentación que acompañan esos viales. En ese momento de la audiencia, por lo menos 2 de las científicas que estaban ahí, una de ellas Lorena Di Blasi, y de ayudante del CONICET, y también estaba Marcela, que no recuerdo ahora el nombre, ellas hicieron el análisis de viales y encontraron, según el diario La Prensa, productos que tenían que ver con algunos elementos que le quiero a usted preguntar. Ahora hay que ver si a medida que avance esta causa en el juzgado de Mar del Plata, se va a pedir el análisis por parte del Ministerio de Salud para ver si esto que encontraron las científicas de manera particular con con alguien que garantizaba que el análisis se había hecho con no me sale ahora el nombre, que garantizaba que se habían estudiado los viales como corresponden. ¿Qué productos eran? Ya lo digo, porque me lo separé acá. El informe indica que se detectaron los siguientes elementos químicos no declarados en la composición de cada marca: cobre,
bromo, titanio, silicio, aluminio, flúor, hierro, cromo, manganesio y cesio. Estos productos, dice, acá tengo el nombre de las autoras, Sangorrin y Di Blasi. Estos productos no pasarían este control de calidad de rutina de un producto inyectable. No sé, vamos a parar un poquito acá. Yo agarraría agua de la canilla y vería si estos elementos están presentes. Agarraría cualquier otro inyectable y veo. Si hay más que en el control, es un problema. Pero encontrar esos elementos están en el agua que uno utiliza en preparaciones, no para inyectables, pero en el agua. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo tengo miedo de otro. Para mí hay otro problema, porque eso de los metales, con los nuevos aparatos uno encuentra trazas de cantidades nanomolares o picomolares, y es a la menos 12 puede ver. El problema no es el efecto, y con el Raman hay tecnologías que a uno le permiten de ver cosas infinitesimales. Bueno, hay que ver si en el agua están. Vamos a ver si están en el agua, eso. No. Lo que a mí más me preocupa es que ¿por qué hay que inyectar estas preparaciones a los menores de 25? Yo quisiera que se justifique. Hace 2 semanas en París estuve con un cardiólogo que me contaba que uno de cada 15.000 muchachos y chicas, sobre todo muchachos de menos de 25, tienen problemas. A las 2 o 3 semanas tienen problemas. Ahora se están contando. Y él me decía, yo me ocupo de esta gente, se ahogan, no pueden subir escaleras, tienen cardiopatía, o sea, tienen pericarditis, miocarditis. Entonces, ¿por qué? No se sabía, nadie entró en historias complotistas de declaración o no, pero los japoneses hicieron un experimento muy interesante, que es inyectar animales con estas preparaciones de ARN mensajero por vía intravenosa. Y todos tuvieron problemas cardíacos. ¿Qué significa? Que cuando usted inyecta en el brazo y se escapa un poco de esta preparación y va a la circulación general, puede ir a un órgano y empezar a producir ahí la proteína spike. Si usted hace anticuerpos, en ese órgano lo está atacando. Entonces, al haber habido casos de patología cardíaca con esta preparación, eso sí es importante. Eso hay que contarlo. La gente que dice, me siento que me ahogo, me falta el aire, tengo un problema, dolor torácico, tengo la presentación, pero sería aburrirlos a lo mejor con cifras. Pero el problema es cuál es el beneficio y cuál es el riesgo. Si usted tiene un problema inmunitario, un problema de supresión, o es vulnerable y tiene menos de 25, por supuesto que vale la pena inyectarse. Pero si no, el beneficio y el riesgo es prácticamente, el beneficio es prácticamente nulo. Entonces, ¿por qué arriesgar una patología cardíaca a la gente joven? Eso todavía no se puede explicar. En los mayores de 70 sí hay un beneficio, porque el beneficio creo que el coeficiente da entre más de 700 a 800 veces. El que tiene más de 70 años, el que tiene esta preparación, tiene menos riesgo de ir a terapia intensiva, si se trata mal. Ahora, si se trata bien, no se estudió. Pero entiende que todo esto, vacunar a los chicos desde los 6 meses, la respuesta es ¿con qué objeto? Bueno, acá lo que decían las científicas es que era en cantidades que no estaban autorizadas por... Yo quisiera estar seguro porque si era por ahí se utilizó para el liofilizado, no sé, eso hay que darlo. Pero, después le mando el artículo si quiere y el contacto de la científica. Sí, le explico. Estos metales están en cualquier preparación de oligoelementos que la gente toma todo lo que hay que ver, no le puedo decir. Y está bien que estén estos, supongamos, ¿no? Está bien que estén estos metales en este tipo de preparaciones, los reitero, cobre, bromo, titanio, silicio. No lo sé porque yo no sé, la respuesta es no sé, yo no sé cuál es la línea de base, cuánto hay en el agua, cuánto hay en el agua potable,
y cuánto hay en todas las otras preparaciones farmacéuticas autorizadas que se están inyectando por vía subcutánea. Si es significativamente superior, habría que analizar. Sí. Pero hay gente que está con tratamientos para el cobre, contra el cobre, por el molibdeno, contra, ¿me entiende? Entonces, que hablen de este tipo de sustancias es porque tienen un aparato que lo detecta. Yo quisiera saber cuánto hay de ADN residual del cultivo celular en las que eran de adenovirus, hay restos o no de membranas de células de riñón de mono, porque las vacunas con ADN se fabrican, en la fábrica tiene un tapiz de células en el cual se pone el virus para fabricar la vacuna, hay restos o no hay restos, eso sí me interesa mucho, muchísimo. Ahora, depende además qué vacuna y depende además que si usted tiene este cultivo celular y necesita que las células crezcan en presencia de estos metales, indudablemente la preparación final lo va a tener. Pero sobre todo las que son a base de preparaciones adenovirales, las que son con ARN mensajero, no sé si en el método científico se utiliza para hacer ácidos nucleicos sintéticos, se utilizan estos metales pesados, no lo sé. Pero además, tampoco sé, ¿me entiende? Que uno diga que estén presentes, yo no sé, más no le puedo decir si es patológico o no, si hay más que en los inyectables. Digamos que antes de largar una información de este tipo, hay que tener un referente. Yo no sé cuál es el referente. Pero sí, lo que puedo decir es que sí, en los menores de 25, yo hoy estoy preocupado por las complicaciones cardíacas que aparecen 3 semanas después de la inyección. ¿Cómo se nota